Buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a este canal de YouTube del Ter de la Cruz, trayendo la conferencia de la mañanera, hoy martes 8 de febrero, desde Palacio Nacional. Por ahí no se les olvide darnos su like, abajo la campanita, suscríbanse, échenos la mano, vámonos. Hoy es martes, es el pulso de la salud. Vamos a escucharlos, ¿qué les parece? ¿Qué ha pasado? Algo ya se acabó. Dinero. Pues INE publicaron en los nuevos aumentos de salarios a funcionarios electorales. Otro. Remuneraciones para los servidores públicos del INE. Aumenta a sus salarios. Bandidos sinvergüenzas, de veras. A veces no. Primero el salarial. Términos 5, 7, 9%, 11%. Oh, no. Ánimo. Hay un personaje muy estimado en Querétaro, que así le dicen ánimo, porque es su expresión favorita. Y qué bueno que hay ánimo. Bueno, vamos a informar, como todos los martes, sobre la situación de salud de la pandemia. Son buenas noticias, a pesar de los pesares, son buenas las noticias. Y vamos a comenzar con el doctor Jorge Alcocer, luego Hugo López-Gatell, la maestra Delfina, Marcelo Ebrard y el general Luis Crescencio Sandoval. Adelante. Con su permiso, señor presidente, los saludo a todas y todos ustedes con el afecto de siempre. Seguimos informando en qué van los medicamentos adquiridos por el sector salud para la población mexicana. En la primera imagen, ustedes recuerdan que 1,840 claves fueron la compra consolidada, con 1,459,288,818 piezas, y al día de hoy se han distribuido 615 millones. En la siguiente, les muestro que durante 2022 se han entregado 17,546,290 piezas de medicamentos y material de curación, siendo el inventario actual en tránsito con operadores logísticos de 10,676,156 piezas. En la siguiente, de acuerdo al plan de distribución que ustedes ya conocen, con Sedena, Semar, Guardia Nacional, Birmex e INSABI, durante la semana del 23 al 29 de enero se distribuyeron 2,221,136 piezas de equipo de protección personal en 18 entidades. Asimismo, les recuerdo en la siguiente que 28 entidades federativas se han sumado al plan de distribución de la última milla y en conjunto con los estados para abastecer 12,552 unidades de salud. Del 16 al 28 de enero de este año se distribuyeron 2,255,000
2.379 piezas de insumos para la salud hasta la última milla en Tlaxcala, Guerrero y Veracruz. La cobertura en este caso fue de 518 unidades de salud. En la siguiente, que corresponde al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social, del 1 de enero al 5 de febrero la distribución a última milla incluyó 10.036.045 piezas en 18 entidades federativas para cubrir un total de 425 unidades de salud. Y finalmente, también les informamos que en la central de mezclas del Instituto Nacional de Cancerología, en lo que va del año, se han preparado en total 14.680 mezclas de medicamentos para 3 instituciones, para el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, para el Hospital Juárez de México y para el Instituto Nacional de Cancerología. Así, 1.944 han sido de estas mezclas para personas hospitalizadas y 9.961 para pacientes ambulatorios. En total, del 31 al 4 de febrero, en la semana pasada, se prepararon 2.775 mezclas. Eso es cuanto. Muchas gracias. Con su permiso, presidente, muy buenos días. Maestro, feliz cumpleaños. Secretarias, secretarios, muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a comentar buenas noticias, como dice el presidente. Recordarán que hace 2 semanas hablamos de que habíamos entrado en una fase de estabilización de la pandemia de COVID. La semana pasada indicamos que habíamos tenido una reducción muy sustancial y esta semana, que es la semana 6 del año, volvemos a tener reducción. Esto ya nos permite ver extremadamente claro que hay consistencia en todos los parámetros que se monitorean, que indican que la cuarta ola COVID va a la baja y que lo más probable es que la trayectoria se mantenga de esa forma hasta su completa reducción o desaparición. Desde luego siempre hay que tener en cuenta que las epidemias tienen naturaleza cambiante y si en algún momento esta situación fuera diferente, la comentaríamos como lo hemos hecho en todos los casos. Pero la noticia definitivamente es positiva. Lo otro que queremos destacar, como se ve aquí, es que solamente 2.9% de los casos son casos activos. Todo el resto de la suma que se suele hacer de los casos por razones históricas son personas que alguna vez tuvimos COVID, pero que ya no tenemos capacidad contagiante en modo alguno. Y lo mismo se ve en la hospitalización. Recordarán que hemos explicado muchas veces que entre los cambios en el número de casos y los cambios en la hospitalización suelen transcurrir entre 7 a 14 días y justamente ahora a los 12 días de la reducción de casos empezó la reducción de hospitalizaciones y en este momento ya vemos una tendencia muy clara también de reducción. Se comparan en 69% los puntos porcentuales entre el punto máximo de ocupación hospitalaria que tuvimos en la segunda ola y lo que tenemos en este momento, donde 40% de las camas COVID de uso general están ocupadas y aproximadamente 1/4 de las camas con ventilador. Finalmente, en la mortalidad, clásicamente, no solamente en México, sino en otros países, hay un periodo de 21 días en promedio entre la reducción o aumento de los casos y el cambio correspondiente en la mortalidad. Esto es lo que a veces desconcierta a algunas personas, lo vimos en los medios de comunicación la semana pasada, que no entendían por qué, a pesar de que habíamos dicho que la epidemia va a la baja, se apreciaba todavía un incremento en la mortalidad. Es por este desfase que ocurre, pero esperamos ver que en esta semana entre en estabilidad las defunciones y muy probablemente en la siguiente semana ya entren también en reducción al cumplirse 3 semanas desde que empezaron a reducir los casos. Lo que es notorio es que si comparamos la segunda ola con esta ola más reciente, la cuarta ola, hay una reducción de 72% en la mortalidad. Y recordarán que
desde que apareció la variante Omicron el 26 de noviembre en Sudáfrica, explicamos aquí que teníamos elementos de evidencia que sugerían una variante que ciertamente iba a ser más transmisible, como lo fue, pero iba a ser mucho menos virulenta. Aunque tuvimos muchísimos casos, indudablemente en la cuarta ola duplicó o un poco más que duplicó las olas precedentes, en hospitalizaciones y en mortalidad no alcanzó a ser ni siquiera la sexta parte de la ola más importante que tuvimos, que fue la segunda ola. Este patrón de comportamiento epidémico es semejante al que hay en otros países del mundo y eso nos permitió también hacer inferencias sobre la ocurrencia en México, como lo fuimos relatando. Omicron no significó un daño mayor como lo pudieron haber sido las olas anteriores, y uno de los elementos importantísimos es la propia biología del virus, pero también la amplia cobertura de vacunación que hizo que la gran mayoría de las personas que tuvieron infección por la cepa Omicron tuvieran una enfermedad leve que resolvió en muy pocos días. Lo monitoreamos también, como saben, con la colaboración de la Secretaría de Educación Pública al frente de la maestra Delfina Gómez Álvarez en las escuelas, porque nos interesó en todo momento, desde la apertura de las escuelas el 30 de agosto, saber que no corrieran un peligro particular nuestras juventudes e infancias. Y pudimos constatar que del 30 de agosto en adelante hubo una reducción de los casos COVID, y a partir de las vacaciones del periodo invernal, cuando entró a México la variante Omicron, es que empezó la escalada de casos. Pero en ningún momento se modificó el porcentaje de casos que representan las niñas, niños y adolescentes, lo que permitió ver que las escuelas, una vez abiertas después de las vacaciones, tampoco eran un centro particular de contagios. Y en la enorme mayoría, los casos en niños, niñas y adolescentes, no solo ahora con la variante Omicron, sino antes con las otras variantes, son casos leves. Las infancias están en general a salvo de enfermedad grave. Solamente las personas, las niñas, niños que tienen inmunocompromiso por alguna enfermedad crónica y que son las que estamos protegiendo ya desde hace varios meses con la vacuna COVID. Solo 0.2% de las escuelas, 0.2, es decir, 2 por cada 1000 escuelas, pudieron tener algún grado de afectación que fue temporal con el cierre de algún grupo o en algunos casos el cierre del plantel. Vamos a comentar de la vacunación. Vamos también en muy buen ritmo. Se ve aquí las dosis acumuladas, son casi 170 millones de dosis que se han puesto. Como pueden ver en la curva, la línea que se ve ahí en la gráfica que presentamos todos los martes, ha sido muy constante el progreso del plan de vacunación. No ha habido periodos de rezago o de retraso o recesos, sino de manera prácticamente continua se ha mantenido la cobertura de vacunación a la alza. Son casi 84 millones de personas ya vacunadas, las personas adultas mayores de 18 años que han sido vacunadas, y 94% ya tienen el esquema completo, lo que nos lleva a una cobertura general de 89% para las personas adultas. Y hoy mostramos un detalle que es: la cobertura de personas adultas es 89%, pero también la cobertura de personas de 14 a 17 años es ya cuantiosa, 50%, para un promedio general de cobertura de 86% si consideramos a todos los que tienen 14 años o más. Enfatizamos esto porque parece que no ha quedado claro que niñas, niños y adolescentes también están siendo protegidos a partir de los 14 años, y en el caso de niñas, niños y adolescentes con enfermedades crónicas, que son quienes pueden tener un riesgo incrementado de COVID grave, también están siendo protegidos desde los 12 años. Vemos los refuerzos, también van avanzando en muy buen ritmo. Personas de 60 años y más, 66% ya tienen su dosis de refuerzo. De 40 a 49 años, 29% tienen su dosis de refuerzo, y estamos abriendo ya para personas de 30 años y más, que esto es lo que vamos a enfatizar hoy. En algunas entidades federativas ya lo habíamos anticipado, incluyendo la Ciudad de México, y llevamos hasta el momento un poquito menos del 1%.
En personal educativo, lo comentará la maestra Delfina, también hemos tenido una velocidad muy amplia y muy rápida de cobertura, y en personal de salud finalmente ya cumplimos la meta, como lo mencionamos la semana pasada, excediendo incluso la expectativa con 105% del personal de salud. Y ya explicamos que este porcentaje que supera el 100% es porque algunos colegas no se habían vacunado para el grupo específico profesional, sino por edad, pero ahora recibieron su refuerzo como parte del grupo profesional de trabajadores de la salud. Ahora vemos que tuvimos un nuevo embarque de vacunas para un total de 202.5 millones de dosis, y este embarque corresponde a vacuna Astra, que proviene de un contrato con el Instituto Serológico de la India. Aprovechemos para agradecerle al doctor Pedro Centeno, hoy director general del ISSSTE, en su momento director de Birmex, que fue el que negoció este contrato en un momento particularmente difícil, cuando India fue afectada por la variante Delta. Se había detenido el aprovisionamiento, pero ahora ya nos entregaron completamente lo contratado. Gracias, doctor Pedro Centeno. Lo penúltimo es comentar que oficialmente se abre el registro para personas de 30 años en adelante, particularmente 30 a 39 años de edad, que no hayan recibido el refuerzo. Regístrense en mivacuna.salud.gov.mx. Si usted ya tiene 4 meses desde que recibió la última dosis de su esquema primario, es el momento de recibir su refuerzo. 4 meses o más, pero ya regístrese. Recordar que este preregistro nos ayuda mucho para planear la distribución de vacunas, particularmente en las entidades federativas y las zonas suburbanas y rurales. Vacúnense con el refuerzo, no obstante su juventud, que les da menor riesgo de COVID. También es importante el refuerzo en personas de 30 años en adelante. Y en su momento seguiremos abriendo para los otros grupos. Lo último es un anuncio. El ensayo clínico aleatorizado de la vacuna Patria está en muy buen curso, y agradecemos a la doctora Marilena Álvarez Builla, directora general de CONACYT, el excelente trabajo que ha hecho de confluencia con el sector privado para la producción de esta vacuna mexicana, y también con el sector público en las instituciones de investigación y educación superior. El ensayo clínico es muy importante. Este es un mecanismo para lograr la identificación de las capacidades de esta vacuna, ya identificadas en un ensayo previo que resultó muy exitoso, el ensayo fase 1, que mostró que es una vacuna segura, que puede conferir una respuesta inmune potencialmente protectora, y ahora estamos en la fase 2, y las personas que se registren podrán recibir el refuerzo con la vacuna Patria o la vacuna AstraZeneca, es decir, de todos modos tienen garantizado su refuerzo, pero es de gran utilidad seguir avanzando con el desarrollo de la vacuna Patria. Y durante el ensayo clínico, las personas que se registren voluntariamente recibirán el seguimiento de los pacientes o de las personas voluntarias que participan en el estudio. La manera de registrarse es en el portal patria.conacyd.mx, y ahí están todas las instrucciones de quiénes pueden participar y cómo pueden hacerlo. Muchas gracias.